Hola, ¿qué tal? Me llamo Antonio Ramos Revilla, soy editor y librero aquí en la ciudad de Monterrey y quiero recomendarles algunos de los libros que ha publicado la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Departamento de Publicaciones. El primero sería Crónica y Mirada, coordinado por María Angulo. Este es un libro sobre crónica y bueno, retrata no solamente temas sociales, sino también algunas visitas. Por ejemplo, hay un texto de Leila Guerrero en el cual va y conoce al poeta Nicanor Parra, un autor chileno. Es un texto muy divertido, muy interesante. Otro libro que también les quiero recomendar es La Giganta, de Patricia Laurel Kulik, un libro que fue muy esperado en la ciudad porque Pati tenía ya tiempo sin publicar. Y bueno, La Giganta trata la historia de una familia desinhibida, desigual, diferente, con una madre que está buscando siempre la manera de asesinar a sus hijos. Y bueno, la historia es muy divertida. Si oyen voces en el pasillo es muy importante porque representa la primera publicación de muchos autores jóvenes de la ciudad. Está editada por la universidad y también por el colectivo Resortera, que dirige Carlos Calles, y estamos aquí ante muchos textos de autores que esta es su primera publicación. Hay uno que me llama mucho la atención, de Nidia Pando, que es en realidad una pequeña historia de una mujer que, a diferencia de su madre, se casa por amor. En este pequeño libro de La estética del relámpago, de Felipe Garrido, también me parece muy recomendable. La primera parte del libro tiene algunas recomendaciones de Felipe para todas aquellas personas que quieren escribir cuento corto. Es en realidad el texto que él escribió cuando recibió el homenaje al mérito editorial de la universidad hace ya un par de años. Y la siguiente parte viene con algunos cuentos en los cuales Felipe pone en juego esta teoría que él ha puesto al principio. ¿De qué tratan estos cuentos? Bueno, son historias de nostalgia, de primeros amores, arrebatos carnales, podría decirse también. Y hablando de arrebatos carnales, Desterrados, de Don Antonio Parra, también un autor ya muy conocido en la ciudad y fuera de la ciudad. Desterrados sigue con la ruta narrativa que Don Antonio Parra ha mantenido en los últimos años. Son cuentos sobre desamor, sobre la violencia, sobre el erotismo y sobre la soledad. A mí uno de los cuentos que más me gustan de este libro tiene que ver con la recreación de la toma de Tomochic, este célebre evento militar de finales del siglo XIX y que narró Heriberto Frías. Bueno, Eduardo lo vuelve a narrar haciendo gala de las herramientas que él utiliza siempre en sus cuentos. Una tensión narrativa muy perfilada, una riqueza de lenguaje y siempre esta capacidad como para mirar en el lado oscuro del hombre. Otro de los libros que les quiero recomendar mucho es este, que se llama Lo Perdido, de Dulce María González, una de las autoras más queridas también de Monterrey. Ella empezó siendo ensayista y haciendo crítica teatral, pasó a la prosa y finalmente terminó escribiendo poesía. Este libro es de los últimos que publicó. ¿Y de qué trata? Bueno, es una mirada cálida sobre el hogar, sobre la casa materna, sobre esta forma como nosotros nos comprendemos a partir de lo cotidiano. Hay mucha mirada en este pequeño libro de poesía y sin embargo es tan profundo que yo les recomiendo que su lectura no los va a decepcionar. Y cierro estas recomendaciones rápidas con esta antología Tierras Insólitas de Luis Jorge Bone, editado por Albanía y también publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué contiene este libro? Bueno, muchos textos fantásticos, textos que desafían el concepto de lo real. Uno de los que más me gustan, por ejemplo, se llama De Monsila, de Rodolfo J.M. En él viene la historia de una gran bestia que surge del fondo de la tierra y destruye todo. Y bueno, está muy bien contado, me recuerda un poco Pacific Rim de Guillermo del Toro. Y bueno, siempre que hay monstruos y destrucción creo que a todo el mundo nos gusta y por eso siempre vamos al cine. Y bueno, como pueden ver hay una selección muy distinta. La universidad se ha preocupado por dar voces, publicaciones a autores nuevos y autores que ya tienen camino recorrido y solamente nos queda a nosotros como lectores pues llevarnos estos libros y reírnos, llorarlos y también preguntarnos qué es la realidad y dónde empieza la ficción y todo eso. Muchas gracias.